Este concepto de intencionalidad que vimos es esa relación con lo que es distinto a mí, lo hemos dicho, esa relación. Es un concepto relacional que tiene un agente con lo que es distinto a ese agente, con su objeto. Cualquier ítem semiótico marca una distinción entre ese agente y el resto del mundo, distinción filosófica en ese sentido de su relación con lo otro. Siento un color o escucho un sonido. O sea, fíjese que siempre está la relación de la gente con ese objeto, que es lo que decíamos que es intencionalidad. La experiencia de la relación con algo distinto. Fíjese que siempre está esa relación, que es a lo que alude la intencionalidad. Y es lo que llaman agentes intencionales. Esto es una disquisición filosófica que puede ser compleja, pero se las voy a dejar a ustedes de inquietud nomás, como para que vean los debates que se dan en este campo, que son muy interesantes. ¿Cuál es el debate? Aquí en esta diapositiva ustedes están viendo la agencia como reducible a la intencionalidad. Reducible a la intencionalidad, para hablarlo coloquialmente, no en términos filosóficos, quiere decir que la agencia es una parte de la intencionalidad y la agencia es una manifestación de la intencionalidad. Quiere decir que la agencia es una propiedad de la intencionalidad. Agencia y subjetividad serían dos propiedades de la intencionalidad. La agencia era el aspecto activo de la intencionalidad y la subjetividad era el aspecto cualitativo. ¿Y el debate dónde está? Pues hay personas que dicen, entre esas Douglas Niño y yo, que la agencia no es reducible a la intencionalidad. Entonces, si la agencia no es reducible a la intencionalidad, quiere decir que la intencionalidad es una propiedad de la agencia. Hay agencia y una propiedad de la agencia es tener intencionalidad. Eso nos parece más plausible a nosotros. La intencionalidad como una propiedad de la agencia, si comparan las dos presentaciones, pues van a ver los cambios. La subjetividad también sería una propiedad de la agencia. Y el hecho de tener agencia o de ser un agente tiene como propiedades subjetividad e intencionalidad. Mientras la intencionalidad es la relación con el objeto, la agencia está orientada a un objetivo que involucra objetos entre el mundo. Ahí es cuando aparece entonces esta modificación. O sea, si tengo agencia, puedo actuar. Si puedo actuar, puedo dar sentido. Entonces, si puedo actuar y dar sentido, por ende, inmediatamente tengo una experiencia subjetiva. Se me devuelve como un ricochet. ¿Dónde estaría el límite de la agencia? Ya hemos puesto varias premisas. Animación, que eso quiere decir tener vida. Se necesita vida y se necesita animación. Eso contrasta, es otra discusión, con los que dicen, no, la agencia no necesita ni vida ni animación. Entonces, si ustedes miran los organismos vivos, hay muchos tipos de agentes, desde la bacteria, y de ahí subimos a la célula, y de ahí subimos a los flagelados, y de ahí subimos a los protozoos, y de ahí subimos a los metazoa. Entonces, fíjense, tenemos la frontera sin subjetividad, solo animación y vida, pues ahí me entra la bacteria, me entran los flagelados, me entran las células. Pero si le meto subjetividad como premisa, se me sube. ¿Y hasta dónde se me sube el límite? Hasta los metazoa, que son los que hemos dicho que tienen subjetividad, tener un sistema nervioso central. Los que tienen subjetividad en sentido estricto son agentes. O sea, no solamente animación, no solamente vida, sino además subjetividad. Nos marca el límite en los metazoa. De ahí para abajo serían protoagentes. Tienen algunas características, por ejemplo, vida, por ejemplo, animación, pero les falta subjetividad. La subjetividad, una característica de la agencia, por tanto el límite nos queda en los metazoa. Fíjense que para la subjetividad tampoco se requiere conciencia, sobre todo conciencia entendida en sentido clásico. Entonces yo no necesito que la abeja piense sobre lo que está haciendo y que nos cuente, o decíamos el murciélago, no es necesario que nos cuente qué se siente ser murciélago para afirmar que tiene subjetividad. Pensar sobre eso y poder hablar sobre eso ya sí sería casi que exclusivo de los seres humanos, o por lo menos de mamíferos muy complejos, diríamos nosotros. En estos enfoques la conciencia como que se estira el concepto de conciencia y entonces se empiezan a hacer distintos niveles de conciencia, desde los niveles en activos de conciencia, acuérdense, todo esto es repaso, estoy como resumiendo el curso. Niveles en activos de conciencia, que son los de la natural actitud, ¿no? los que simplemente se viven, hasta los más complicados y simbólicos que tienen que ver con los seres humanos y que tienen que ver con cómo se enredan la vida, que crean universos simbólicos, morales, epistemológicos, artísticos, éticos, y que sí piensan sobre el pensamiento, entonces inventan la metafísica.
salirse de esa actitud natural y tratar de entender, de pensar. Y ahí han salido muchos niveles, niveles de conciencia, niveles de intencionalidad, que son todos anticipos a los niveles de agencia que vamos a ver acá. Luego pasamos a lo de agencia aumentada, que es otra característica sobre todo ya en este caso, de la especie humana, que fabrica artefactos. Es decir, si queremos comprender la naturaleza humana, pasa por entender que dependemos de artefactos. Y ahí venía pues la noción de agencia aumentada. Básicamente la creación de artefactos consiste en asignar funciones. Hay dos maneras de hacerlo. Pues una es ensamblando materiales y moldeando materiales, decíamos, para definir una función. Y otra es adhiriendo o ensamblando signos, es decir, le adhiero a artefactos cognitivos. Eso es asignar funciones simbólicas, estéticas, de uso. El usuario las identifica, nosotros las identificamos. Y el artefacto pues cumple su función, la ejecuta. Y el objetivo fundamental de eso es aumentar la agencia. Este es un modelo que pueden ser interesantes para hacer una disección de la experiencia bien detallada, bien granular, con alta resolución. Y aquí fue donde quedamos. La agencia operativa, entonces ya empezamos a ver nivel por nivel, que es la del existir, ¿no? Y el existir nos pone en una posición de qualia, que es esa experiencia fenoménica directa, inevitable sobre las cosas del mundo, subjetiva, en primera persona, subjetiva, de hecho se manifiesta de manera individual. Y la arquitectura cognitiva principal que se correlaciona con estas características. Toda la información sensorial del cuerpo, de lo que llaman propiocepción, se vuelve muy importante acá. Todos los receptores somatosensoriales. Todos los órganos de los sentidos tienen receptores somatosensoriales. La lengua tiene unos muy especializados, el olfato tiene otros. Y aquí damos un ejemplo con el caso de Dark Souls 3, que fue el caso que analizó Eileen Molina, que se metió al semillero de investigación. Ese uso fluido de los comandos de un jugador hábil, con todo ese paquete emocional que involucra la agencia operativa, estaría también en ese nivel. Luego está la reflexiva, también es individual, la autorreflexión, agencia en primera persona, y la intención, por tanto, se hace previa, ya no es intención en la acción, es un otro piso de facultades cognitivas. Atención consciente, entonces, ahí sí se hace consciente en sentido de que puedo reflexionar sobre ella, categorizar información relevante. Lo relevante tiene que ver con inhibir lo que no me importa y concentrarme en lo que me importa. Esa inhibición y concentración depende de la función ejecutiva. Manejo de información novedosa, acción selectiva, entonces yo hago ciertas cosas pero inhibo otras. Razonamiento causal se vuelve muy importante también en este nivel. Considerando opciones porque le aparece una acción que no es rutinaria, la tiene que resolver. Toma decisiones. En el ejemplo, precisamente, pues si el tipo ya maneja bien los teclados están en nivel operativo, la estrategia del juego en el nivel reflexivo. Pero lo estoy comparando acá en el ejemplo con el inicio de la curva de aprendizaje para control de comandos. O sea, si soy un aprendiz, estaría en el nivel reflexivo, lo que ya les he dicho, tratando de aprender a usar los comandos. El tercer nivel es agencia conjunta. En términos evolutivos fue muy importante. Objetivos compartidos. Eso es lo más interesante. Y gracias a esos objetivos compartidos, por ejemplo, de supervivencia, por ejemplo, de protección, de cuidado, fue que evolucionó la especie humana y le dio, por eso se dice también que es muy importante, le dio ciertas ventajas evolutivas, gracias a esa capacidad de organizarse con objetivos comunes. Y por eso, evolutivamente también, el clan mejor organizado, pues es el que más evoluciona, o más se impone en la evolución y demás. Ahora, evolutivamente hemos sido colaborativos en el Homeworld y agresivos con el Alien World. Sobre todo si se está peleando por la misma comida, por los mismos recursos, pues más razones para pelear. Y no solamente evolucionamos biológicamente, evolucionamos culturalmente. Y esa evolución cultural hizo que nos diéramos cuenta que es mejor armonizar las diferencias. Y armonizar las diferencias es más civilizado. No hemos logrado una agencia colectiva completa y no hemos logrado esa promesa de la civilización que es resolver conflictos pacíficamente. Quizá tenemos todavía algunos rezagos evolutivos de estadios anteriores, tener una esperanza de que algún día la especie humana evolucione a un nivel donde se permita resolver los conflictos pacíficamente. Aún así, pues esa organización y esa capacidad de poner objetivos conjuntos, incluso
Yo puedo, como pasó en muchas tribus aquí prehispánicas y como pasó en Europa, poner un objetivo común, ¿no? Diplomático, ¿no? Pacto de no agresión, relaciones diplomáticas. Entonces decíamos que esa agencia conjunta pues viene a ser la más importante. Tiene que ver con intersubjetividad. La intersubjetividad es poder tener experiencias, sentimientos e ideas compartidas, hasta formar las famosas, si hay antropólogos o sociólogos, tribus urbanas o grupos que comparten intersubjetividades. Entonces ya la intención no solamente es explícita, sino que además es conjunta. Vamos a aportarle gente pensante a este país. Creemos la Universidad Nacional, gente crítica que resuelva los problemas fundamentales de la nación. Vamos a aportarle mano de obra al aparato productivo, creamos el SENA. ¿Por qué es importante separarlo? Porque necesitamos gente que piense la nación. Porque una persona poniendo tornillos 8 horas al día no le queda tiempo de pensar la nación. Luego, pues hay conflictos de agendas y hay gente que quiere volver profesionalizante la universidad. Y por eso ya es otra discusión. O si pueden convivir las dos, habría que pensarlo. Al ser creada en una institución, pues forma una agencia colectiva, porque la institución es un artefacto, fue inventado por los seres humanos. Distinto a si le digo a Nicolás, alcemos una piedra, y no necesito artefactos, entre los dos la alzamos. En cambio, si yo digo, creemos una universidad, pues yo me tengo que inventar, tengo que diseñar la universidad. Diseñar los currículos, diseñar las facultades, diseñar las normas, diseñar los procesos. Diseñé la institución universidad con un objetivo compartido, ¿cierto? Si no está compartido, la institución está fragmentada y por tanto hay conflicto. La acción coordinada va ahí. Alterocepción, que es un concepto muy bonito, yo creo que lo había introducido alguna vez acá. Pues, alterocepción es la capacidad de experienciar su percepción. Coloquialmente, la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y saber qué está sintiendo. Poder imaginarme usted qué está sintiendo. Se relaciona con empatía. O sea, la capacidad de imaginarse cuál es el estado perceptivo de la otra persona. Teoría de la mente, yo soy capaz de entender los estados mentales de otra persona. Eso es teoría de la mente. Y eso es clave para la acción conjunta. Casi que de manera inactiva, prereflexiva, capturamos el lenguaje corporal, la forma de mirar, sabemos cómo otra persona está pensando. Y por eso hacemos acciones conjuntas. Eso se aprende, se desarrolla en medio de la interacción. El niño, como aprender a caminar, va desarrollando la capacidad de identificar las falsas creencias, es decir, saber el estado mental de la otra persona. Permite la acción conjunta, poder inferir estados mentales de los demás. Neuronas espejo, pues forman parte de la arquitectura cognitiva que permite la alterocepción y la teoría de la mente. Y la atención conjunta, que también se desarrolló especialmente en los humanos, mucho más que en otros animales no humanos, que tiene que ver con actos comunicativos conjuntos, pero también actos gestuales conjuntos, como señalar, por ejemplo, esa capacidad de señalar y entonces enfocar la atención. Esta autorregulación socionormativa permite la coalición y la asociación, que es distinto al usar al otro como herramienta. Entonces ahí es cuando emergen los contextos y nos regulamos socionormativamente. En el caso del videojuego que analizó Ellen, cuando ya aparecen otros jugadores en escena, pues obviamente los videojuegos es toda acción conjunta. Además que nos coordinamos, los estados mentales, vamos a jugar, nos ponemos en modo como si, hacemos una cuarentena cognitiva, se llama eso. Cuarentena cognitiva del estatus de realidad y jugamos. O sea, el estatus de realidad lo ponemos como un ladito, entramos en un estatus de ficción y jugamos. Si usted no logra hacer eso, no se divierte. Atención a decisiones ejecutivas. Estas decisiones ejecutivas, la mejor decisión coordinada o grupal. Entonces, luego vienen estos 3 niveles, que son los 3 de agencia conjunta. Estos 2, fíjense acá, la simbólica, si ustedes saben algo de semiótica básica o lo recuerdan, creo que lo vimos. Hay 3 tipos de signos, ¿se acuerdan? Pero fíjense que aquí está mediada por signos, pero simbólico también es un signo, está separado. La razón de haberla separado es porque la simbólica es fundamentalmente especial en los humanos, o sea, es como también muy característica de los humanos.
El universo simbólico. La agencia simbólica es exclusiva de los humanos. Por eso esta parte. Somos los únicos que tenemos esa capacidad de ficcionalidad tan elaborada para crear universos fantásticos y toda clase de símbolos. Ahí entra una serie de simbolismos, rituales, juegos elaborados. Aquí entonces ya hemos venido hablando, es cuando usted compra artefactos de uso, lo cual tiene que ver con control perceptivo motor, que es lo que le permite usar el artefacto. Memoria procedimental, que ya la vimos. Tiene que ver más con el uso de la memoria procedimental. Identificación de posibilidades de acción, los famosos affordances, o sea, identificación de funciones, le hemos dicho nosotros, ¿no? Identificación de funciones, no affordances. Hay una discusión grande con los affordances, pero eso es otro tema. Y en este nivel de medida por artefactos, es una incorporación de artefactos de uso, pragmáticos. Mediada por signos, artefactos cognitivos basados en representaciones, sobre todo icónicos e indexicales. Por ejemplo, los icónicos de una pantalla, los iconos de una pantalla. Es un signo icónico porque hay similaridad y me sirven. O índices. Y símbolos como el lenguaje, que es un sistema simbólico ante todo. Y como la comunicación polisemiótica, un videojuego es comunicación polisemiótica. Comunicación polisemiótica es la combinación de varios sistemas semióticos, que son lenguaje, gestos, representaciones bitridimensionales y música. Si yo los combino todos, tengo comunicación polisemiótica, como en el caso del videojuego. Y listo, finalmente, para darle paso a sus preguntas, esta fue el análisis, la tabla, algunas combinaciones que identificó Eileen en el videojuego de Dark Souls 3. Entonces, por ejemplo, ella identifica esta combinación de reflexión con unos índices que supuestamente salen, signos indexicales que tiene el videojuego, que son como unas grietas y mensajes de sangre que usted, según ve eso, toma decisiones en el juego. Y por tanto, combinar el nivel 2 con el 5. Todas las emociones van acá, subyacentes, el flujo emocional va acá, la música ayuda mucho en eso, y todo el manejo automático de mandos y controles. Preguntas, comentarios, interpelaciones. En el caso, por ejemplo, yo quiero analizar un artefacto cognitivo que sería el concepto de paz total. En ese orden de ideas yo tendría que enfocarme y profundizar primero en la arquitectura cognitiva para entender y poder explicar de la perspectiva semiótica por qué se da esa experiencia de la paz. Lo digo porque está anunciado desde la idea de la empatía, de todos estos aspectos que se analizan. O sea, primero mi estudio debería ir enfocado. Si tu interés es la paz y cualquiera de los que les interese la armonización de la diferencia, mi sugerencia es que lean el artículo de Agencia Colectiva. El propósito de fondo de ese artículo es hacer un balance semiótico de cosas, objetivos comunes como la paz. Que para mí la paz es básicamente armonización de la diferencia. Así es como puse allí. Hay gente que piensa que la paz es terminar la diferencia. No armonizar la diferencia, sino exterminar la diferencia. Entonces, si le preocupa lo de la paz, la semiótica sí puede dar cuenta de eso en ese artículo de Agencia Colectiva. No tiene que ver con la arquitectura cognitiva. Es un tema de experiencia y lo que importa es la experiencia. El órgano se adapta. Yo lo que propongo es crear nuevas normas. Lean el artículo, nuevas normas acá simbólicas. Éticas, artísticas y epistémicas. Epistémicas, cómo comprende usted el mundo, éticas, lo que es bueno y lo que es malo, términos morales, y artísticas, que nos sirven de modelo, de qué es lo bello, lo bueno, etc. Y esas pueden influir en cómo se comporta uno acá abajo. Y pueden afectar su arquitectura cognitiva. Si todo el tiempo le venden normas epistémicas donde todo el tiempo le están diciendo que ser individualista es lo bueno, que acumular riqueza es lo bueno, que sus modelos no son empáticos ni intersubjetivos, sino individualistas y de acumulación, pues perdemos una característica natural que es la empatía y la solidaridad y la coordinación, y se nos vuelve una característica antinatural que es el individualismo y la riqueza acumulada, que nos lleva pues
la situación en la que estamos. En eso último que está mencionando, ¿cómo profundizaría más sobre la percepción? Porque, por ejemplo, en los políticos, cuando hay elecciones, salen así grandes encuestas de percepción y pues uno ve que las personas tienden a decidir sobre lo que las demás personas, o sea, como esa tendencia de percepción. Para donde va Vicente va la gente. Sí, eso lo podemos discutir después, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo solo les digo una cosa. Las personas, es una excelente pregunta, pero las personas que no desarrollan la capacidad de pensamiento crítico son muy vulnerables, supremamente vulnerables. Si usted no ha desarrollado la capacidad de pensar críticamente, si usted no lo forma, usted es muy vulnerable, lo manipulan de una manera supremamente fácil. Cognitivamente es muy vulnerable uno si no ha formado esa capacidad de interpelar y de criticar y de dudar, y cuando está acostumbrado a que toda la información se la suministren como por transfusión, muy fácil manipularlo. La gente como tiene la tendencia de irse con el ganador, pues, y no pensar críticamente porque es un esfuerzo, pues yo miro quién va ganando las encuestas y por ese voto, lo cual es completamente irresponsable. Para que se vayan con esas reflexiones. Gracias por su atención, nos vemos.